Bienvenidos a Ofuno She. Hoy les presentamos Oya y Shango, fuego, viento y la leyenda de un amor inquebrantable. ¿Preparados para una nueva aventura? En este video nos sumergiremos en la apasionante historia de Oya y Shango, un viaje a través del tiempo y la leyenda que nos cautivará con su amor, sabiduría, justicia y valentía. Juntos viviremos los inicios de su apasionado romance, las pruebas que desafiaron su amor, su lucha por la justicia y la paz en el reino Yoruba, su legado imperecedero en la cultura Yoruba. Pero esto no es todo. Al final del video, tú tendrás el poder de decidir el próximo destino de nuestro canal. Comenzamos con la historia de Oya y Shango, un viaje a través del tiempo y la leyenda. Capítulo 1. El encuentro fortuito. El sol brillaba con intensidad sobre el mercado Yoruba, impregnando el aire de aromas especiados y melodías vibrantes. Entre la multitud, Oya se movía con gracia y seguridad, su mirada penetrante observando todo a su alrededor. De pronto, su atención se fijó en un hombre alto y apuesto que caminaba hacia ella con porte regio. Era Shango, quien, cautivado por la belleza de Oya, se acercó con una sonrisa galante. Saludos, hermosa diosa. Tu presencia ilumina este mercado como un rayo de sol en la tormenta. Gracias, guerrero impetuoso. Tus palabras son tan dulces como la miel, pero tan impredecibles como el viento. Mi corazón arde con la intensidad del trueno al verte. Permíteme cortejarte y mostrarte la pasión que habita en mi alma. Me has intrigado, Shango. Acepto tu propuesta, pero ten cuidado. Soy tan indomable como las centellas y no me dejo conquistar fácilmente. A partir de ese primer encuentro, Shango comenzó a cortejar a Oya con fervor. Le regaló collares de cuentas rojas, símbolo de su pasión, y le dedicó poemas que encendían el fuego en su corazón. La corte incluía paseos bajo la luz de la luna, bailes apasionados al ritmo de los tambores batá y conversaciones profundas sobre la vida, la naturaleza y el poder. Sin embargo, la relación no era fácil. Shango, con su temperamento impulsivo, podía ser posesivo y celoso. En ocasiones, sus discusiones se tornaban tan intensas como una tormenta eléctrica, amenazando con destruir lo que habían construido. A pesar de las dificultades, la fuerza de su amor los impulsaba a superar las diferencias. Oya, con su sabiduría y paciencia, era capaz de calmar la furia de Shango y guiarlo hacia la razón. Shango, a su vez, admiraba la fuerza y la independencia de Oya, y se esforzaba por ser un mejor hombre para ella. El primer capítulo de la historia de Oya y Shango nos presenta dos personajes apasionados y fuertes, unidos por un amor que se fortalece a través de las pruebas. Su encuentro fortuito en el mercado Yoruba marca el inicio de una aventura llena de amor, pasión, conflicto y crecimiento personal. Capítulo 2. La danza del cortejo. La aldea Yoruba vibraba con energía festiva. Los tambores batá resonaban en el aire, mientras los bailarines se movían con gracia y ritmo al son de la música. En el centro de la celebración, Oya y Shango se destacaban por su belleza y magnetismo. Esta noche, bajo la luz de la luna, te invito a bailar, diosa de mi corazón. Dejemos que nuestros cuerpos se fusionen al ritmo de los tambores y celebremos nuestro amor. Acepto tu invitación, guerrero impetuoso. Que la música sea testigo de la pasión que arde en nuestros corazones. Al ritmo de los tambores batá, Oya y Shango se movían en una danza sensual y apasionada. Sus cuerpos se mecían en perfecta sincronía, como las olas del mar que se abrazan en un eterno vaivén. La risa de Oya era música para los oídos de Shango, y su fuerza era un complemento perfecto para su poder. Los tambores resonaban con más fuerza, la energía en el aire era electrizante, y la aldea Yoruba celebraba la unión de dos deidades tan poderosas. Sin embargo, la felicidad no era completa. Algunos miembros del pueblo Yoruba murmuraban sobre la pareja, temiendo la fuerza descomunal que se generaba al unir a dos deidades tan poderosas. Algunos incluso conspiraban para separarlos, sembrando cizaña y discordia entre ellos. A pesar de las dificultades, Oya y Shango se aferraban a su amor. Su confianza mutua era una fortaleza inexpugnable, y su pasión se intensificaba ante la adversidad. Juntos, enfrentaban los rumores y las intrigas con sabiduría y determinación,
demostrando que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. En este segundo capítulo de la historia de Oya y Shango, nos muestra la fuerza del amor verdadero que se fortalece a través de la celebración y la danza. A pesar de las dificultades y los rumores, su pasión se intensifica y su unión se consolida como un símbolo de esperanza y unidad para el pueblo yoruba. Capítulo 3. La tormenta en el paraíso. Las nubes se arremolinaban en el cielo yoruba, presagiando una tormenta de proporciones épicas. Rayos y centellas rasgaban la oscuridad, mientras el rugido del trueno anunciaba la batalla entre dos deidades, Oya y Shango. Detén tu furia, Shango. Tu ira está destruyendo todo a su paso. No permitas que la oscuridad consuma tu corazón. No interpongas en mi camino, Oya. La justicia debe ser implacable, y aquellos que han transgredido pagarán con su sufrimiento. La batalla era feroz. Los vientos de Oya azotaban con fuerza, mientras los rayos de Shango iluminaban el cielo con su furia. Los truenos retumbaban como tambores de guerra, anunciando la lucha entre dos fuerzas colosales. La tierra temblaba bajo sus pies, y las nubes se teñían de rojo con la sangre derramada. A pesar de su poder, Oya no podía contener la furia de Shango. Cegado por la ira, el dios del trueno estaba dispuesto a destruirlo todo a su paso, sin importar las consecuencias. Oya se enfrentaba a una decisión difícil. ¿Debería detener a Shango a toda costa, incluso si eso significaba luchar contra él? En un acto de valentía y sacrificio, Oya se interpuso entre Shango y su objetivo. Utilizando su poder sobre los vientos, logró desviar los rayos y calmar la tormenta. Shango, al ver la determinación y el amor de Oya, se dio cuenta del error que estaba cometiendo. Lleno de remordimiento, se disculpó con ella y le prometió controlar su temperamento en el futuro. El tercer capítulo de la historia de Oya y Shango nos muestra la fuerza del amor verdadero que puede superar incluso las tormentas más intensas. Oya, con su valentía y sabiduría, logró salvar a Shango de sí mismo y le enseñó el valor de la justicia y la compasión. Capítulo 4. La calma después de la tormenta. La batalla había terminado, dejando a su paso un cielo en calma y un arco iris que brillaba como un símbolo de esperanza. Shango, con el corazón conmovido por la fuerza y la sabiduría de Oya, reconoció su error y le pidió perdón. Oya, con su alma noble y compasivo, aceptó el arrepentimiento de Shango, sellando su reconciliación con un profundo y tierno abrazo. Mi furia me cegó, Oya. Gracias por mostrarme el camino y por tu amor incondicional. Prometo ser un mejor hombre y rey a tu lado. Todos cometemos errores, Shango. Lo importante es aprender de ellos. Tu amor y tu deseo de cambiar me llenan de orgullo. Juntos podemos construir un futuro mejor. Sus manos entrelazadas caminan por la tierra ahora tranquila. Shango, guiado por la sabiduría de Oya, aprende a controlar su ira y utilizar su poder con justicia y compasión. La naturaleza, testigo del cambio, florece nuevamente con belleza y color. El arco iris en el cielo se multiplica en un símbolo de sus fuerzas unidas. El camino hacia la armonía no siempre es sencillo. El temperamento volátil de Shango resurge ocasionalmente, amenazando con romper la paz recién conseguida. Pero Oya, con paciencia y amor, le enseña a Shango sobre el equilibrio y el dominio propio. Juntos, enfrentan los desafíos, aprendiendo y evolucionando como pareja y como deidades. El pueblo yoruba, testigo de su transformación, les profesa aún más respeto y admiración. El equilibrio prevalece y se fortalece por su unión y crecimiento personal. Este cuarto capítulo de la historia de Oya y Shango nos enseña que el amor verdadero tiene el poder de transformarnos y sanarnos. Nos muestra la importancia del perdón, la comunicación sincera y el apoyo mutuo en el crecimiento personal. Su amor, forjado en las pruebas y fortalecido por el aprendizaje, se convierte en un faro de armonía y sabiduría para su pueblo. Capítulo 5. Un nuevo amanecer. El sol naciente bañaba en oro las verdes praderas del reino yoruba. Los campos rebosaban de cosechas abundantes, los mercados vibraban con la algarabía del trueque y los niños correteaban por las calles empedradas, jugando con risas contagiosas. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el perfume de las flores que adornaban cada hogar.
En el centro del reino se erguía un majestuoso palacio de piedra tallada, símbolo del poder y la justicia que reinaban en la tierra. Observa, Shango, la paz y la abundancia que hemos creado juntos. Nuestro pueblo vive feliz y próspero bajo nuestro reinado. Tienes razón, mi amada. Tu sabiduría y mi fuerza han formado un reino que prospera bajo la justicia y la armonía. La brisa fresca que mece las palmeras es un canto a tu nombre, Oya, y la fuerza del sol que nutre nuestras cosechas es un reflejo de tu poder. Oya y Shango gobernaban con sabiduría y justicia. Se complementaban a la perfección. La intuición y la capacidad de Oya para escuchar al pueblo guiaban a Shango en la toma de decisiones, mientras que la fuerza y la determinación de Shango protegían al reino de las amenazas externas e internas. Juntos, habían creado un oasis donde la justicia era imparcial, la paz reinaba y la prosperidad era compartida por todos. Sin embargo, no todo era perfecto en el reino Yoruba. Algunos miembros del pueblo murmuraban en contra de la pareja real. Algunos sentían que el poder de Oya era demasiado grande, mientras que otros criticaban la impulsividad de Shango. Los celos y la ambición amenazaban con perturbar la armonía del reino. Un grupo de conspiradores, liderados por un ambicioso noble llamado Orisha, urdía un plan para derrocar a Oya y Shango y tomar el poder para sí mismos. Oya y Shango, gracias a su astucia y a la lealtad de sus súbditos, descubrieron el plan de Orisha y frustraron su intento de golpe de Estado. Orisha y sus seguidores fueron condenados al exilio, no sin antes recibir una lección de justicia y compasión por parte de los reyes. La sabiduría y la capacidad de Oya y Shango para resolver los conflictos de manera pacífica y justa consolidó aún más su posición como líderes venerados. En este quinto capítulo de la historia de Oya y Shango, nos muestra el poder del amor verdadero para construir un mundo mejor. Su unión no solo fortaleció su relación, sino que también transformó su reino en un oasis de paz, justicia y prosperidad. Su legado se transmite de generación en generación, inspirando a los yorubas a vivir en armonía y a cultivar el amor, la sabiduría y la justicia en sus corazones. Capítulo 6. La prueba de fuego. El sol abrasador caía sobre el reino yoruba, secando los campos y agotando los pozos. La tierra, antes fértil y verde, se había convertido en un paisaje árido y polvoriento. Los animales se morían de hambre, las cosechas se marchitaban y el pueblo yoruba sufría las consecuencias de una sequía devastadora. La fe en sus líderes comenzaba a flaquear. «Nuestros campos se mueren, nuestros hijos tienen hambre. ¿Qué han hecho nuestros reyes y dioses?» Sufrimos junto a ustedes, pueblo mío. La sequía es una prueba de nuestra fe y nuestra capacidad de superación. No nos rendiremos. Juntos encontraremos la manera de superar este desafío. Oya y Shango, guiados por su sabiduría y su amor por el pueblo, buscaron soluciones a la sequía. Consultaron a Orunmila, quien les reveló que la única forma de aplacar a los dioses y traer la lluvia de vuelta era realizar un sacrificio ritual. El sacrificio requería un objeto de gran valor para los reyes, el collar de cuentas rojas que Shango había recibido de su padre como símbolo de su poder. Shango dudaba en sacrificarlo, ya que el collar era un símbolo de su herencia y de su posición como rey. Oya, con su sabiduría y comprensión, convenció a Shango de que el bienestar del pueblo era más importante que cualquier símbolo de poder. Juntos, realizaron el sacrificio ritual, ofreciendo el collar de Shango a los dioses. Al amanecer del siguiente día, el cielo se oscureció y una lluvia torrencial comenzó a caer sobre el reino yoruba. La tierra se llenó de vida, las cosechas brotaron con fuerza y el pueblo yoruba celebró con alegría el regreso de la lluvia. La fe en sus líderes se había fortalecido aún más al presenciar su sacrificio y su compromiso con el bienestar del pueblo. Capítulo 7. La sombra del pasado. El reino yoruba disfrutaba de una paz envidiable. La sequía había sido superada y la prosperidad reinaba bajo el sabio gobierno de Oya y Shango. Sin embargo, las sombras del pasado se cernían sobre el reino. Orisha, el noble exiliado, no había renunciado a su ambición de poder y conspiraba en secreto para regresar y derrocar a los reyes. No he olvidado la humillación que sufrí.
He perfeccionado mi plan y esta vez nadie podrá detenerme. El reino Yoruba será mío. Cuidado, Orisha. El destino no siempre se inclina ante la ambición. Tus acciones pueden tener consecuencias nefastas para el reino y para ti mismo. Con astucia y engaño, comienza a tejer una red de intrigas para desestabilizar el reino. Manipula a algunos miembros del pueblo Yoruba, sembrando discordia y rencor entre ellos. Intenta corromper a los funcionarios del gobierno y busca aliados entre las deidades enemigas de Oya y Shango. Oya y Shango, ajenos a las maquinaciones del Orisha, se enfrentan a otros desafíos. Una plaga de langostas amenaza las cosechas. Un conflicto territorial con un reino vecino se intensifica y rumores infundados sobre la salud de Shango comienzan a circular. Guiados por su intuición y por la sabiduría de Ifá, Oya y Shango finalmente descubren el plan del Orisha. Con astucia y determinación, frustran sus intrigas y lo confrontan en una batalla épica. El Orisha, derrotado y humillado, es exiliado una vez más, esta vez de forma permanente. El capítulo 7 de la historia de Oya y Shango nos muestra cómo las sombras del pasado pueden amenazar el presente. Nos enseña la importancia de la vigilancia constante, la sabiduría para discernir la verdad y la determinación para enfrentar las dificultades. La victoria de Oya y Shango sobre el Orisha es una victoria del bien sobre el mal, del orden sobre el caos y de la justicia sobre la ambición. Capítulo 8. El legado. El reino Yoruba brillaba bajo el sol radiante. Los campos rebosaban de cosechas abundantes, los mercados vibraban con la algarabía del trueque y los niños correteaban por las calles empedradas, jugando con risas contagiosas. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el perfume de las flores que adornaban cada hogar. En el centro del reino se erguía un majestuoso palacio de piedra tallada, símbolo del poder y la justicia que reinaban en la tierra. He observado con orgullo cómo Oya y Shango han transformado este reino en un oasis de paz y prosperidad. Su amor, sabiduría y justicia han dejado una huella imborrable en la historia del pueblo Yoruba. Gracias, Olorun, por tu guía y protección. Nuestro mayor legado es el bienestar de nuestro pueblo y la enseñanza de los valores que nos han guiado. El futuro del reino Yoruba está en buenas manos. Las nuevas generaciones, educadas en la justicia, la sabiduría y el amor, continuarán construyendo un futuro brillante para nuestro pueblo. Oya y Shango, en la cúspide de su reinado, se dedicaban a asegurar la continuidad de la paz y la prosperidad. Impartían sabiduría a las nuevas generaciones, inculcando en ellas los valores de la justicia, la responsabilidad y el amor por el prójimo. El reino Yoruba se convirtió en un modelo de convivencia pacífica y desarrollo armonioso, reconocido y admirado por las demás naciones. A pesar de la armonía reinante, algunos miembros del pueblo Yoruba, corrompidos por la ambición y la envidia, comenzaron a conspirar para derrocar a Oya y Shango. Influenciados por las ideas del Orisha, el antiguo noble exiliado, buscaban usurpar el poder y regresar al reino a una época de tiranía y opresión. Oya y Shango, gracias a su astucia, experiencia y el apoyo del pueblo, descubrieron el nuevo complot y lo desarticularon con firmeza y justicia. Los conspiradores fueron condenados al exilio, no sin antes recibir una lección de las consecuencias de la ambición y la deslealtad. En este capítulo de la historia de Oya y Shango, nos muestra el poder del legado de un buen gobierno. Su amor, sabiduría y justicia no solo transformaron su reino en un oasis de paz y prosperidad, sino que también inspiraron a las nuevas generaciones a seguir sus pasos y construir un futuro mejor. Capítulo 9. El ocaso. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de colores rojizos y anaranjados. En el palacio real, Oya y Shango, ancianos y llenos de sabiduría, observaban la puesta de sol con una mezcla de nostalgia y esperanza. El tiempo había pasado inexorablemente y la hora de la sucesión al trono se acercaba. Ha llegado el momento de que nuestros hijos asuman el liderazgo del reino. Hemos inculcado en ellos los valores que lo han hecho prosperar: justicia, sabiduría y amor. Confío en ellos. Sabrán guiar al pueblo Yoruba hacia un futuro aún más brillante. El destino del reino está en sus manos.
Observen con atención y brinden su guía cuando sea necesario. Oya y Shango, junto con Olorún, reúnen a sus hijos para anunciarles la decisión de abdicar al trono. Los príncipes y princesas, educados en los valores de la justicia, la sabiduría y el amor, se muestran preparados para asumir la responsabilidad de gobernar. El pueblo yoruba, con cierta incertidumbre sobre el futuro, observa con atención el proceso de sucesión. Sin embargo, la ambición y la envidia resurgen entre algunos miembros de la familia real. Algunos príncipes, influenciados por consejeros corruptos, disputan el derecho al trono, amenazando con dividir al reino y destruir la paz que tanto esfuerzo ha costado construir. Oya y Shango, con su sabiduría y experiencia, intervienen para mediar en el conflicto. Con paciencia y firmeza, aconsejan a sus hijos y les recuerdan los valores que deben guiar su liderazgo. Finalmente, los príncipes y princesas renuncian a sus ambiciones personales y se unen para gobernar el reino juntos, en armonía y cooperación. En el capítulo 9 de la historia de Oya y Shango, nos muestra la importancia de la sucesión y la preparación de las nuevas generaciones para asumir el liderazgo. Nos enseña que la sabiduría y la experiencia de los ancianos son valiosas para guiar a los jóvenes en el camino del bien y la justicia. El legado de Oya y Shango se consolida en la unión de sus hijos y en la continuación de la paz y la prosperidad del reino yoruba. Capítulo 10. La trascendencia. El sol nacía en el horizonte, iluminando un reino yoruba vibrante y lleno de vida. Los campos rebosaban de cosechas abundantes, los mercados vibraban con la algarabía del trueque y los niños correteaban por las calles empedradas, jugando con risas contagiosas. En el centro del reino se erguía un majestuoso palacio de piedra tallada, símbolo del legado de Oya y Shango, ahora inmortalizado en la memoria del pueblo. He observado con orgullo cómo el reino yoruba ha prosperado bajo el liderazgo de las nuevas generaciones. El legado de Oya y Shango vive en la justicia, la sabiduría y el amor que guían a este pueblo. Gobernaremos con justicia y sabiduría, honrando la memoria de nuestros padres y asegurando un futuro brillante para nuestro pueblo. Larga vida a nuestros reyes, que la paz y la prosperidad reinen por siempre en el reino yoruba. Los príncipes y princesas, ahora reyes y reinas, gobiernan el reino yoruba con sabiduría y justicia. Han aprendido de la experiencia de sus padres y aplican los valores que les inculcaron: justicia, sabiduría y amor. El pueblo yoruba vive en armonía y disfruta de los frutos de un buen gobierno. A pesar de la paz reinante, algunos enemigos del reino, resentidos por la prosperidad del pueblo yoruba, intentan desestabilizarlo mediante intrigas y conspiraciones. Los reyes y reinas, guiados por la sabiduría de Olorún y el legado de sus padres, frustran las conspiraciones de sus enemigos y mantienen la paz en el reino. El capítulo 10 de la historia de Oya y Shango nos muestra la trascendencia del amor, la sabiduría y la justicia. Su legado no solo transformó su reino en un oasis de paz y prosperidad, sino que también inspiró a las nuevas generaciones a seguir sus pasos y construir un futuro mejor. Sus espíritus, desde el plano espiritual, velan por el bienestar del reino yoruba, asegurando que su legado perdure por siempre. Hemos llegado al final de la apasionante historia de Oya y Shango. Un viaje a través del tiempo y la leyenda que nos ha cautivado con su amor, sabiduría, justicia y valentía. Recordarle que esta historia es creada por nosotros en agradecimiento a tan grandes deidades como Oya y Shango. Ahora la pregunta es, ¿qué quieren ustedes a continuación? ¿Quieren una segunda parte de la historia? Si te quedaste con ganas de más, puedes dejar un comentario pidiendo una segunda parte de la historia. En ella podríamos explorar las aventuras de los hijos de Oya y Shango, los nuevos desafíos que enfrenta el reino yoruba, el regreso de un antiguo enemigo, o tal vez otra historia de amor y valentía. Si te enamoraste de la historia de amor y valentía de Oya y Shango, puedes pedir una historia similar con otros orishas. ¿O prefieren que les hable de algún Odún en específico? Si te interesa profundizar en el significado de un Odún en particular, puedes pedir que te hable de él. Algunos ejemplos de Odúnes que podrían ser de interés son Ogbeyeku, el poder de la transformación; Oshetura, la importancia de la verdad; Irosoumbo, la fuerza del destino.
Si te ha fascinado el mundo de los orishas, puedes pedir que te hable de otro orisha y sus pataquíes. Comenten, y el que más mención tenga, haré un siguiente video. Y también, ¿cómo se atienden a los guerreros? Si te interesa aprender cómo se atienden a los guerreros en la religión yoruba, puedes dejar un comentario pidiendo información sobre este tema. La decisión es suya. Dejen sus comentarios con sus preferencias, y juntos construiremos el próximo capítulo de este viaje a través del fascinante mundo de la cultura yoruba. No se olviden de compartir sus opiniones y sugerencias. Gracias por acompañarme en este viaje. ¡Hasta pronto!